Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Trabajo de recuperación del laboratorio de circuitos eléctricos, realizado por Andrés Altamirano. En este tutorial vamos a aprender acerca de la plataforma Visuino y su interacción con diferentes componentes, en este caso enfocados a pantallas de LCD. Ahora, primero procederemos a descargar el software yendo a visuino.com. Entonces tendremos este menú y veremos que se nos despliega una breve descripción de lo que es Visuino, y de antemano les digo que es favorable que ustedes creen una cuenta. Vamos a descargas para poder descargar el programa y nos encontramos con una descripción de todo lo que tiene el programa y de todas las actualizaciones que hemos tenido, qué es lo que tenemos de nuevo, y aquí por ejemplo podemos ver que tenemos diferentes placas genéricas. Ahora podemos hacer clic en el link de descarga, que como se puede ver tenemos un Visuino Pro y un Visuino normal. La única diferencia es que al momento de nosotros registrarnos, lo que va a pasar es que vamos a poder tener una clave de acceso para un periodo de prueba de 15 días. Entonces en el Visuino Pro lo que vamos a poder hacer va a ser habilitar este tiempo de prueba, porque hay ciertos componentes que se utilizan, que suelen utilizarse, que solamente están disponibles en el modo Pro. Una vez teniendo claro esto, tenemos que darnos cuenta de que es importante saber que este modo Pro, como lo dije anteriormente, nos va a dar acceso a diferentes tipos de herramientas que nosotros podríamos necesitar al momento de realizar nuestras actividades en el software. Así que es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, como se puede ver aquí, se ha desplegado un archivo zip. Este archivo zip lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo y ejecutar el .exe que viene dentro del archivo. Una vez que nosotros ejecutamos ese .exe, se nos va a desplegar lógicamente el programa, que nos solicitará algunos permisos. Estos permisos básicamente son los que se tienen cuando se acepta algunos términos y condiciones de licencias. Entonces lo único que tenemos que hacer es aceptar los términos y condiciones, y por consiguiente tendríamos que proceder a instalar el programa. Al inicio no va a pedir ninguna clave ni nada al respecto. Eso nosotros vamos a tener que ponerlo siguiendo las indicaciones que se nos dan al momento de nosotros crear una cuenta. Entonces cuando creamos una cuenta, seguimos esa serie de pasos y vamos a poder desbloquear componentes adicionales que nos van a ser de utilidad. Entonces, teniendo esto ya claro, lo que procedemos a hacer es ver que, por ejemplo, aquí tenemos una lista de componentes que puede ser como un extra, que podemos cargarlo desde nuestro Visuino. ¿Ya? Teniendo esto, podemos ver un poco más acerca de qué es lo que hay en la página web. Y en este caso también es importante recalcar que aquí en la parte del inicio hay diferentes tipos de tutoriales que podemos nosotros seguir para poder tener así mejor un dominio de la plataforma. Y como les dije, deben tener una cuenta. Ahora, muy bien. Una vez que instalamos el programa, se nos abre una ventana. Entonces esta ventana va a ser la que nosotros vamos a utilizar para hacer el armado de nuestro dispositivo. Como se puede ver aquí, tenemos una disposición de bloques. Estos bloques dispuestos de esta manera vertical constituyen lo que viene a ser un Arduino. Entonces esta es la simulación de un Arduino Uno. Y aquí podemos ver, esto que estoy desplegando es el menú de componentes que nosotros tenemos disponibles para el uso de nuestra plataforma. Entonces, como se puede ver aquí, podemos mover nuestra tabla, nuestros bloques, podemos moverlos para poder así nosotros realizar conexiones con más comodidad. Así también pueden observar lo que tenemos a la izquierda. Es una pequeña visión, si se pueden fijar en ese cuadrado verde que tenemos por ahí. Es algo que nos permite ver cómo estamos moviendo y cómo es nuestro entorno de trabajo. Entonces esto es muy importante. También hay algunas cuestiones un poco estéticas que pueden ser cómodas o incómodas para algunas personas. En este caso, por ejemplo, puedo quitar los puntitos que simulan lo que sería nuestra tabla de pruebas, ¿no? Eso, bueno, la verdad personalmente me resulta útil para poder saber por dónde están yendo los cables que nosotros vamos a conectar por consiguiente. Como adicional podemos decir también que existen más de una de las placas de Arduino que podemos usar, y también este código ayuda en placas genéricas, ¿ya?
Entonces procedemos básicamente a utilizar los materiales o a buscar los materiales que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestro software. Entonces primero lo que necesitamos es un sensor de ultrasonido. Lo buscamos en la lista de componentes y simplemente lo sacamos. Y básicamente vemos que tenemos nuestro eco. Nuestro eco va a ser prácticamente el medio de comunicación entre el Arduino y nuestro sensor. Entonces lo comunicamos como una salida donde dice out. ¿Ya? ¿Qué más? Necesitamos también una serie de pulsos, de registros que tiene que tener nuestro sensor. Entonces aquí, como se puede ver, tenemos un periodo que se puede observar en el menú izquierdo, que nos dice básicamente en qué periodo va a estar cogiendo datos nuestro sensor. ¿Ya? Vamos a ponerle unos LEDs porque es lo que usaremos. Pero antes, sí, vamos a buscar los componentes de diodo LED. Cabe recalcar que también hay LEDs RGB, pero en este caso vamos a utilizar LEDs normales, simples LEDs normales. No importa si quieren de algún color en particular, porque la verdad es algo que depende más del código y del LED que ustedes físicamente pongan en el circuito. Así que básicamente no es tan relevante. Cogemos 3 porque vamos a hacer 3 rangos diferentes de percepción o de recolección de datos. Únicamente procedemos a disponerlos en una posición en la que sea nada más cómoda visualmente. Nos damos cuenta de que si intentamos hacer una conexión directa no vamos a poder. Y bueno, ¿por qué no podemos? Se preguntarán. Y es porque básicamente vamos a necesitar un periodo de toma de datos. Entonces, este average period nos va a ayudar a hacer una conexión únicamente que podremos nosotros vincular con una comparación de datos. Entonces, este average period nos va a servir no para conectar directamente a los LED, sino para hacer una comparación analógica entre los valores que nosotros vamos a disponer que tiene que tener el circuito. Ya sabrán que para diferentes rangos vamos a tener que cumplir diferentes condiciones dentro de la programación. Entonces, este valor de comparación va a ser básicamente lo que nos va a ayudar a hacer eso. Nada más es este bloque. Y bueno, es lo que necesitamos hacer. Necesitamos comparar los valores. Aquí solamente hice control C, control V. Nada más, nada del otro mundo. Procedemos a hacer una disposición cómoda nada más para poder hacer la conexión. Estamos diciendo que en esa toma de periodos, bueno, si ponemos a estos bloques de una manera conceptual, estaríamos diciendo que haremos 3 comparaciones dentro de del rango de toma de datos. Muy bien. Entonces vemos que tenemos nuestros LEDs. Vamos que falta uno. Control C, control V nada más. Listo. Vemos nuestros LEDs y tenemos que pensar en que vamos a necesitar, efectivamente, como lo he venido recalcando, ciertos rangos de condiciones. Para ello utilizaremos bloques que tengan dentro de sí un lenguaje booleano. ¿Ya? Como pueden ver aquí en este menú, nosotros lo que podemos hacer es cambiar el nombre de los componentes. Este menú de la izquierda es el menú que básicamente caracteriza cada una de las componentes que nosotros vayamos usando. Entonces nos va a dar las características y los valores que nosotros podemos modificar. En este caso yo estoy cambiando los rangos para que pueda verse, para que puedan compararse. Entonces estoy poniendo valores, ¿ya? Algo que cabe recalcar es que aquí también podemos ver nuestras características y el rango de medida en el que están tomándose los datos. En este caso son centímetros. Sí, son centímetros. Entonces hay un pequeño detalle aquí que estábamos pasando por alto. Básicamente se refiere a que nosotros necesitamos una conexión más para poder hacer que funcione básicamente nuestro circuito. Y es que en esta parte de aquí no hemos conectado
el ping trigger, que es como una recepción que tiene, porque bien sabemos que la placa tiene que enviar y recibir datos. Entonces, en este momento, cuando hacemos esto, estamos completando prácticamente el recibimiento de datos por parte de la placa. Ya, muy bien. Entonces, ahorita lo que hacemos es coger operadores booleanos. Aquí tenemos, se pueden buscar con el nombre de inverter. Entonces, básicamente, este nos va a ayudar a saber cuando algo no cumple una condición, va a pasar tal cosa. Eso es lo que prácticamente estamos diciendo. Entonces, procedemos a hacer la conexión. Obviamente queremos que primero en esta parte se haga una... Cuando cumple esta condición se prenda este LED directamente. Ahora, debemos pensar qué es lo que no queremos que pase, o bueno, qué es lo que va a pasar cuando esta no se cumpla. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando esta condición no se cumpla, y vamos a buscar otro valor booleano, que va a ser un AND, un I. Entonces, cuando esto no se cumpla, vamos a tener dos caminos para dónde ir. Entonces lo buscamos. Debe estar por aquí. Vamos despacio, haciendo una pequeña revisión de todos. Cabe recalcar que para que no se pierdan tanto, hay una palabra que nos sirve de clave para poder darnos cuenta dónde están los booleanos, y es esta gate, que es de color verde. Entonces ahí tenemos, lo arrastramos y decimos lo siguiente. Cuando esto no suceda, sabemos que el 0 es no y el 1 es un sí, entonces no se va a prender. Entonces decimos, cuando esta condición no se cumpla, no se va a prender, pero cuando tengamos nuestro segundo comparador y sí sea correcto, lo que va a pasar es que se va a prender nuestro LED rojo. Y así tenemos ya una cadena de conexiones. Lo único que debemos hacer es lo mismo. Ahora, miren esto, he puesto el nombre, le he cambiado el nombre y no me ha dejado. Básicamente es porque aquí los nombres que pongamos preferiblemente no van a tener que disponer de ningún espacio. Entonces únicamente lo que voy a hacer es ponerle los nombres. Aquí he tomado el rango 2. Vamos a tomar el rango 1. Sin espacio. Y el rango 3. Ojo que corresponde a 10 centímetros, ¿no? Listo. Únicamente lo que hacemos va a ser copiar y pegar esta parte de aquí. Listo, ahora sí que ya tenemos copiado y pegado, seguimos nuestra misma lógica. Entonces, utilizamos nuestro invertidor y luego nuestro código booleano para poder hacer la comparación de los valores con el mismo razonamiento de antes. Entonces únicamente hacemos la conexión de igual manera con el mismo razonamiento, como lo he dicho anteriormente, para poder así tener algo lógico. Entonces cuando sea verdadero y esté dentro de este rango de 10 centímetros, y contemplar también cuando va a ser falso, ¿no? Entonces, cuando sea verdadero el uno, obviamente el otro va a ser falso. Y listo, básicamente tenemos las conexiones de nuestros LEDs. Recordar que estamos entre 20 centímetros y tienen que ser mayores o iguales. Sí, esto vamos a tener que cambiarlo, porque si no la lógica no nos daría. Tienen que ser mayores tienen que ser mayores. Ya, y básicamente aquí lo único que vamos a hacer va a ser proceder a hacer la conexión de nuestros LEDs. Básicamente lo que va a pasar con esto es que los LEDs van a comunicarse con nuestro Arduino, y eso es lo que vamos a establecer ahorita. Vamos a establecer la conexión y la comunicación entre nuestro Arduino y los LEDs. Entonces comenzamos a realizar la conexión seguidos. Conectamos en los pines. Y listo. Básicamente en esta parte terminaría la programación que hemos hecho, que compone la parte del sensor y las luces. Entonces toda esta programación ya estaría básicamente hecha. Lo único que tendríamos que hacer son plasmar estos datos en una pantalla LCD.
Entonces chequeamos bien las frecuencias que estamos viendo, cada cuánto estamos diciéndole que coja datos a nuestro programa. Y con esto básicamente ya podemos culminar la primera mitad de nuestro circuito, ¿no? Entonces vamos chequeando una vez más que los rangos sean los correctos. Recordar por favor que las unidades están en centímetros. Ya, y chequeamos una última vez como tenemos nuestro organizador lógico con nuestros booleanos. Ya. Todo correcto, todo muy bien. Ya, chequear cuándo es verdadero y cuándo es falso. Por favor, recordar eso es muy importante. Ahora, vamos a ver que nuestra conexión esté bien hecha. Aparentemente todo está correcto. Nada más tendríamos que ajustar un pequeño detalle. Muy bien. Este pequeño detalle es muy importante puesto que no estamos alimentando con ninguna fuente, o más bien dicho, con ningún voltaje a nuestro sensor a nuestro sensor ultrasónico, así que tenemos que hacer esta conexión. Y bajamos y ahora sí, vamos a lo principal, que es nuestra pantalla LCD. Como se puede ver, aquí hay de 3 tipos, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar la LCD común y corriente de 16:2. Hay que saber muy bien las partes de los pines que se están conectando, porque tenemos que saber dónde y cuándo tienen que enviarse los datos. Entonces vamos a hacer la conexión con nuestro Register Select, que es uno de los principales receptores de datos, por no decir el principal. Aquí vemos el Read Write, que está como un RW, que no lo usamos. Vamos con el Enable, que este sí lo usamos en cambio, y lo vamos a poner en el número 12. Listo, tenemos 11 y 12. Y tomaremos, como es una pantalla LCD común, conectaremos los pines como correspondan. Comenzaremos con el 4 en el pin 8. Seguiremos con el 5 en el pin 9. Con el 6 en el pin 10. Y con el 7 vamos a tener que descolarle y ponerle en nuestro pin 13. Listo. Ponemos en el pin 13 y aparentemente debería estar. Ok, todo bien. Listo, ahora nada más hemos visto que hemos hecho mal una conexión según nuestro diagrama, que tenemos que rectificar. Muy bien, nos damos cuenta que tenemos que recorrer uno de los pines, pues así lo disponemos. Entonces no es nada más que eso, recorrer uno de los pines. Listo, ahí está, ahí tenemos, dejamos el pin 4 libre porque así está en nuestro diagrama. Entonces recordar muy bien, por favor, conectar los pines correctamente para no tener ningún malentendido de error de software o error de compilación. Perdón, o algún error que pueda manifestarse a un medio físico, ¿no? Bueno, ahora voy a presentarles un poco de esto. Como se puede ver, una vez que hacemos clic se despliega un menú. Nos dice el número de elementos, el número de ítems que tenemos dentro. Podemos cambiarle el nombre y también podemos ver, por ejemplo, qué pines están conectados, ¿no? Y ahora, básicamente lo que vamos a modificar es que vamos a fijarnos principalmente en la naturaleza de lo que tenemos. Entonces, ahorita básicamente lo que hicimos fue añadir 2 elementos. Se añaden 2 elementos, ¿ya? Entonces, con estos 2 elementos vemos que podemos darle un valor inicial, que es básicamente lo que se va a mostrar, el texto que se va a mostrar en la pantalla de nuestra LCD. Pero debemos recordar que queremos también que, aparte de que se muestre el texto, bueno, en esta parte de aquí es muy importante, tenemos que recordar que debemos mantener una disposición. Entonces aquí nuestra row número 0 va a ser básicamente la primera fila. Así que, como podemos ver, he abierto de nuevo este menú y debemos ver aquí también que nuestra tabla esté en una row de 2, porque es una LCD de 16:2. Abrimos nuestra pestaña de elementos
y chequeamos que todo esté correcto. En el primer elemento parece todo estar correcto, y en el segundo elemento únicamente lo que tendremos que poner es un número 1 porque queremos que aparezca en la fila número 1, es decir, debajo de la fila número 0, el dato que nosotros vamos a querer poner, que queremos que se vea el registro del circuito, de lo que esté tomando el sensor. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir componentes extra. En este caso, lo que necesitamos es un registro analógico. Es lo que tenemos que llevarnos. Un snapshot, así se lo denomina, ¿no? Este snapshot lo que hace es registrar, básicamente, y transformar a un lenguaje digital todos los datos que nosotros vayamos obteniendo a través de nuestro sensor. Ya, también necesitaremos un tiempo en el que se hagan estos registros de datos. Ya, por eso vemos un generador de pulsos también, porque vamos a necesitar que se generen las señales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En esta parte de aquí lo que vamos a hacer es solamente realizar una conexión para que pueda básicamente entender todos los datos, la pantalla LCD, y los pueda transformar a texto. Entonces ahorita realizamos nada más de estas conexiones. En nuestro snapshot conectamos el generador de pulsos y aquí en in le conectamos la señal que queremos que entre. Y en out le conectamos directamente la señal que queremos nosotros que salga. O más bien dicho, la información que queremos que salga, y le damos en el in del dispositivo de cristal líquido del LCD. ¿Ya? Entonces básicamente con esto nosotros tendríamos ya armado la programación por bloques en la que nos vamos a fundamentar. Ya, listo. Con todo esto ya básicamente estamos dándole las órdenes a nuestro Arduino. Lo único que tendríamos que hacer en este momento sería generar nuestro código y con ello poder subirlo a nuestro Arduino directamente. Cabe recalcar que también aquí en esta plataforma se tiene la ventaja de que se le puede subir directamente sin necesidad de pasar por el Arduino IDE. Muy bien, le damos un último vistazo y miren, este es el botón con el que se le genera el código. Entonces le damos clic y se genera nuestro código. Se nos abre una pestaña de Arduino IDE. Y mientras tanto vamos a proceder a cambiar nosotros de pestaña, o bueno, más bien dicho de perspectiva, para que se pueda visualizar de una mejor manera. Entonces en este momento vamos a hacer el cambio de cámara. Listo, ahora ya tenemos nuestra pestaña de Arduino abierta y vemos que se genera de la siguiente manera. Entonces aquí nos dice que está generado por Visuino, la página web y las librerías que hemos utilizado en esta configuración. Entonces para poder configurarla vamos a Programa, Incluir librería y Añade biblioteca zip. Entonces, las librerías que nosotros utilizaremos, vamos a dejar en la descripción un link en las que se les puede proporcionar, ya que fueron un poco complicadas de encontrar, ya que eran algo inusuales. Entonces se procederá ahorita en este momento a nada más hacer la instalación. Aquí tenemos librerías Mitov. Como se puede observar, le damos en abrir y bueno, en este caso nos va a dar un error porque nosotros ya la tenemos instalada, pero en el caso de que no, será de mucha utilidad. Listo. Ahora procederemos a dar una breve revisión de, bueno, lo último que hemos hecho, cómo ha estado quedando. Y bueno, listo, ahora sí. Como ya expliqué, solamente se generaba el código y aquí tenemos nuestro circuito armado. Entonces está armado tal cual en el diagrama que se presentará al final. Entonces listo, como se pueden ver ahí están nuestros pines. Y es básicamente nuestro circuito. Este es el cable de transferencia de datos que utilizaremos para nuestro Arduino. Listo, en este momento vamos a hacer una pequeña revisión acerca de cómo es que se hizo el circuito, cómo es que dispone. Entonces, como podemos ver aquí,
Bueno, vamos a cargarle también nuestro programa. Tenemos nuestro Arduino con los pines conectados y todo lo demás, como se pudo observar antes. Enseño un poco la disposición de nuestro protoboard y cómo es que están distribuidos los cables así de manera superficial. Tenemos un potenciómetro también para que podamos controlar el contraste de nuestra pantallita. Entonces ahorita tenemos nuestro programa desactivado y listo. Lo que voy a proceder a hacer es conectar el cable de datos para poder hacer la transferencia de la programación. Entonces listo, en este momento voy a proceder a hacer la conexión y un pequeño movimiento de cámara para que se pueda ver. Como se ve, ahí tengo claramente en mi Visuino. También ya tenía abierto el código, así que únicamente voy a enseñar cómo hacer la transferencia, ¿no? Entonces listo, tengo mi Visuino y genero el código y abro mi Arduino. Listo, vamos a cambiar de perspectiva, es lo único que toca hacer. Y como se puede ver, vamos a darle en el código para que se genere el botón del Arduino. Plup. Le damos, carga, esperamos un momento y listo. Nada más le subimos el archivo y esperamos a que cargue. Esperamos. Listo, nos avisa que ya está. Nos avisa que ya está cargado nuestro programa. Vamos a dejar la cámara aquí un momento. Listo, la posicionamos. Y aquí tenemos lo que hemos programado. Entonces en la pantalla debe mostrarse. Bueno, tenemos que ver que tenemos todos los pines conectados correctamente. En este caso este potenciómetro se suelta bastante. Listo. Entonces aquí podemos ver las distancias. Tenemos la distancia en centímetros. Y aquí voy a hacer una prueba con esto para que se vea cómo van cambiando los colores y cómo va variando la distancia también. Entonces voy acercándole, en esta parte no se puede apreciar muy bien, pero se está reduciendo la distancia. Más o menos hay unos 20 centímetros y fíjense cómo van cambiando el color de los LEDs, dependiendo del rango de distancia que yo estoy abarcando. Entonces ese es el funcionamiento básico del circuito, como se puede ver. Voy a utilizar el teléfono como un parámetro para acercar o alejar. En este caso estoy a una distancia media de 25-21 centímetros más o menos. Y si me alejo más, va a cambiar de color y ven que estamos en un rango de 30 para arriba. Me acerco, vamos entre 20 y 30. Y básicamente ese es el funcionamiento de lo que nosotros hemos programado en este momento. Ahora que ya tenemos cargado el programa, bueno, básicamente lo anterior fue un pequeño bosquejado de todo lo que hemos hecho para hacer una pequeña demostración. Ahora, simple y sencillamente, vamos a ver cómo es que funciona realmente. ¿Qué es lo que programamos? ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, básicamente lo que hicimos nosotros fue setear una distancia que va a tener que compararse entre las tres. Entonces, ahorita el programa está cargado. Este cable lo único que hace es suministrar de potencia, de corriente a nuestro Arduino para que pueda correr en todo el circuito. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la medida de los datos. Obviamente está ahorita chocando con mi codo más o menos. Y vemos que hay, bueno, unas variaciones bastante grandes. Eso es por los periodos de tiempo que hemos nosotros elegido para que se haga la toma de datos, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Obviamente las ondas ultrasónicas se dan por pulsos. Entonces aquí podemos ver los pulsos que estamos dando básicamente, ¿no? Entonces cada vez que cambia un número es porque está yendo y volviendo un pulso. Entonces, se pueden observar los colores LEDs. Aquí vamos a ponerlo de esta manera. Cuando tenemos una distancia superior a 30 centímetros, como se puede ver, tenemos una luz azul. Cuando tenemos una que es inferior a los 30 centímetros y está en el rango de 20 centímetros, en este caso por ejemplo,
tenemos 23 centímetros, 22 centímetros, que son menores que 30, tendremos una luz verde. Pero cuando disminuimos más hasta llegar a 10 centímetros, tendremos una luz roja. Entonces de la luz roja en adelante vamos a tener esas medidas que básicamente lo que van a hacer es que nuestro LED cambie de color, pero nosotros igual ya estamos registrando las medidas de aquí. Entonces básicamente eso es lo que nosotros programamos dentro de Visuino. Muchas gracias. Finalmente aquí tenemos una pequeña tabla que dice los materiales que hemos utilizado, que es importante que la chequen. Y finalmente, la disposición de todas las conexiones que hemos hecho. He marcado con diferentes colores los cables para que sea de manera más sencilla la conexión para quienes quieran intentarlo, siendo siempre el rojo y el negro, la fuente y tierra respectivamente. Muchas gracias por la atención prestada y espero que pasen un buen día.